tal? Les saluda Sandra Alegría en un episodio más de Change the Office. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Evangelina Avendaño, directora general de EY GDS México. Eva es ingeniera de software TI con una maestría en administración de negocios y durante sus 17 años en EY, Evangelina ha ocupado varios puestos de liderazgo. En 2008 fue directora financiera de la práctica de América Central. Desde el 2018 se desempeñó como líder regional de finanzas para América Latina del Norte, donde fue clave en la creación de One Finance Team. Y bueno, pues posteriormente aceptó el reto de este rol actual. Y ahora tenemos aquí como invitada especial, bienvenida Eva. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que esta es tu casa, cuando quieran venir, de verdad, a la orden y muy agradecida por el espacio que me estás dando. Gracias, Eva. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el nuevo paradigma de liderazgo de cara a esta era digital que estamos viviendo, que ya se veía como un futuro en estas películas de ciencia ficción, pero ese futuro ya nos alcanzó, ¿no? Ya llegó. Y en el reporte recientemente de Future of Jobs, publicado por el World Economic Forum, ellos hablaban de que 86% de las empresas creen que la inteligencia artificial va a modificar sus operaciones significativamente para el 2030, que también eso suena como que, bueno, nos faltan 5 años, pero sabemos que el tiempo nos alcanza vertiginosamente. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel que tú ves de transformación, el papel que tienen los líderes en esta transformación del mercado laboral? Sí, mira, realmente si me voy para atrás y basándome claramente en mi experiencia, yo creo que definitivamente el líder tiene un papel es importante y preponderante en poner en la mesa, de repente no diría poner en la mesa, más bien hacer las preguntas claves que le permita a la organización reflexionar el rumbo de las cosas, ¿verdad? Porque si uno está cerca de la gente y los escuchas con los desafíos que tienen, pues las inclinaciones o los gustos, entonces de alguna forma uno puede recoger toda esa información y entonces plantear a la organización, miren, ¿qué les parece si? Y yo he tenido de las mejores conversaciones que he tenido yo en mi vida corporativa es de repente una persona que me dice, oye, ¿qué te parece si te traigo una idea para, si hay en esos momentos, captura mi atención, porque ahí es donde realmente se empiezan los cambios, donde uno puede escuchar a la gente y proponer a la organización, ¿qué les parece si flexibilizamos tal cosa? O trabajamos de forma remota de esta manera, o etcétera. Y conforme se van dando los cambios tecnológicos, pues también aprovecharlos, integrarlos. A veces las organizaciones pues no se mueven tan rápido como uno quisiera, pero por lo menos si ya uno está ahí en un puesto que te permite elevar el tema, entonces empezar a darle oxígeno y atraer la atención a los demás. Buscar followers a una idea. Sí, Sí, básicamente. completamente. Y creo que aquí mencionas algo muy importante que es esto, que estos cambios tecnológicos que de alguna manera pues van dando forma a los cambios que vamos viviendo como sociedad y a las organizaciones, ¿no? Claro. Pero hablando de las organizaciones, pues estamos en esta ambiente BANI, que es evolución del ambiente VUCA, del cual veníamos hablando, y luego llega la pandemia, todo se vuelve mucho más caótico y entonces hablamos de este ambiente pues más frágil, no lineal, incomprensible, ¿no? Y esto nos lleva a un paradigma de liderazgo distinto, que tienen que responder a esta realidad donde la incertidumbre es el pan de cada día, ¿no? Ya. Entonces, yo sé que tú eres muy apasionada por la eficiencia operativa, por el liderazgo inclusivo y también que eres pues experta en convertir o cerrar esta brecha entre la estrategia, que es la intención, y la ejecución, ¿no? Ya la acción. Entonces, desde ahí quisiera preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva de cómo tendría que ser el nuevo paradigma de liderazgo? Sí, mira, el efecto hace muchos años la reflexión, bueno, y lo he visto también por el tema de las generaciones, cuando se empieza a dar todo este estudio de generación X, generación millennial, la generación Z, y en efecto, sin tratar uno de poner como un sello, ¿verdad? En la frente de cada uno, sí te da una idea, yo diría que es uno de los signos zodiacales, ¿verdad? Sí como que calza, ¿verdad? Esa descripción, estos análisis que han hecho generaciones en cuanto a estilos de comportamiento o pensamiento. En el caso de una generación X, de repente mi conclusión es no tenías que explicar mucho.
el objetivo es incrementar las ventas 10%. Para de contar, no tenías que explicar nada, inmediatamente se alineaban y empezaban a buscar el objetivo. Pero ya las siguientes generaciones ya tienes que involucrarlas más en el racional. ¿Por qué el 10%? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? E inclusive con la generación Z ya ser hasta tomados en cuenta. ¿Debería ser 10 o debería ser 12 o 8? Sí. ¿Verdad? O sea, es mucho más inclusivo. Entonces, el gran reto ha sido el cómo vas integrando esos nuevos estilos de pensamiento, de comportamiento, basado realmente, para mí, la explicación es mucho de cómo fue tu entorno en la infancia, ¿verdad? En tu desarrollo cognitivo, intelectual y cómo realmente ha cambiado, ¿verdad? La forma de crianza de una generación, de un año a otro, o de una década a otro. Entonces, eso ya inmediatamente lo veo reflejado en las empresas. Eh, Definitivamente el nuevo liderazgo lo que apunta es el acercamiento a las personas, tratar a la gente como seres humanos integrales, no solo de repente como máquinas de trabajo, ¿verdad? Unidades productivas. No, no es así. Mucho más holísticamente, con mayor sensibilidad. Podría decirse que hace unos años, yo me acuerdo la primera vez que fue interesantísimo porque lo había leído hace muchos años estado en Centroamérica, algún libro pasó por mis manos e invitaba a que uno en las reuniones de trabajo, en lugar de decir, ¿qué pensás sobre esa decisión? Decir, ¿qué sentís sobre esa decisión? Wow. Y al principio mi equipo de trabajo, digo, esa es la palabra, diste en el clavo, disruptivo, porque yo vi como, discípulos de tecnología, pantalla azul, la persona, pantalla azul, le vi los ojitos, dije, ¿qué hago? ¿Verdad? Pero me dice, ¿cómo? ¿Qué siento? Le digo, sí, esa decisión que vamos a tomar, ¿cómo la sientes? ¿Qué te dice tu corazón? Y empiezo yo a hablar de corazón. Entonces, claro, también ahí me di cuenta que, incluyéndome, estábamos muy limitados en la descripción de las emociones. Era, bueno, me siento feliz sobre la decisión, me siento triste y nos quedamos ahí. Y traba un diccionario. Eso, y entonces recuerda cómo lo ampliábamos. Tuvimos varias sesiones donde encontramos, bajamos de internet. Si hubiéramos tenido ChatGPT o inteligencia artificial ahí hacemos, pero bueno, era con Google o el search que había de moda y entonces bajamos muchas más palabras, las repartimos, habían palabras inclusive nuevas, es decir, oye, yo no sabía que esa emoción se decía así. Y fue una iteración súper interesante. Y estoy hablando de personas, de compañeros, compañeras de contabilidad y finanzas, o sea, muy numéricos, muy estructurado, ¿verdad? Y fue fabuloso ese proceso. Entonces ya, donde me di cuenta el enriquecimiento que teníamos como personas para tratar esos temas de esa manera, entonces también lo fui integrando dentro de mi estilo e invito fuertemente a las personas con las que trabajo a que cambiemos ese paradigma y que nos demos la oportunidad de hablar en esos términos. Como decías hace unos minutos, yo sí estoy, ¿verdad? De forma natural muy enfocada a eficiencia, programar las cosas, el sistematizarlas y todo lo demás. Pero eso no impide que uno, o sea, uno no puede olvidar que estás trabajando con personas que también, ¿verdad? Son diferentes y que siempre tenemos que mantener el foco en que esto es un negocio, hay que conseguir los objetivos, ¿verdad? Tenemos que pasarla bien, pero la mente no, la mirada siempre en el firmamento y en el objetivo. Y vamos para adelante todos juntos, pero vamos para adelante, Sí, ¿verdad? sí, sí, completamente. Y con esto que me comentas, pues me viene a la mente este enfoque human centricity, que ha cambiado del enfoque en el cliente al enfoque en lo humano. Y es esto, los sentimientos, qué está pasando con las emociones, ¿no? Sí. ¿Qué te mueve más allá del estar en ejecución y cómo se está relacionando el equipo, ¿no? Y entre este mismo estudios, las organizaciones, 73% reconoce que es muy importante es evolucionar hacia este enfoque. Y aquí yo quiero hacer este paréntesis porque hay una relevancia en lo humano. Y para dar espacio a esta relevancia en lo humano, yo creo que también se requiere que personalmente se haya dado ese espacio. Yo sé que tú has tenido ese espacio como de desarrollo personal, espiritual, a tal vez estas disciplinas, ¿no? Como el Qigong, meditación. Entonces, quisiera preguntarte cómo fue tu acercamiento, cómo llegaste ahí y cómo ha impactado eso en tu ejercicio como líder.
Ay, qué maravilla. Mira, realmente el Human Centricity sí, definitivamente es como dices, es una tendencia muy fuerte. Hay que integrarlo y uno puede en la organización, ¿verdad? Abrir el espacio, digamos, el ambiente de confianza. La gente se sienta cómoda, pero también, por lo menos es la forma en que lo veo, eso conlleva automáticamente es como si te pusieran un espejo. Tienes que trabajar en vos. ¿Sí? Porque uno viene a la organización, pero uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no desarrolla. Entonces puedo estar en un ambiente maravillosamente inclusivo, de confianza, retador y todo lo demás, pero si yo no he trabajado en mí mismo, no hay nada que hacer. No lo puedes aprovechar. Sí, ¿verdad? Entonces, este proceso es en ambas partes. Por un lado, las organizaciones evolucionar hacia ese nivel y tener ese entendimiento, pero también uno como profesional y persona empezar a trabajar y no de repente pues llegar a la organización y decir, bueno, aquí estoy, ¿qué van a hacer conmigo, verdad? Porque tampoco la idea es que te terminen de crear, ¿verdad? Sí, uno tiene que aportar ese valor emocional siempre. Eh, en las organizaciones, por lo menos dentro de EY, dentro de los procesos que a mí más me enseñó, es los procesos de feedback, de retroalimentación, que aquí se invita fuertemente a que te den retroalimentación y no solo uno brindar, ¿verdad? Digamos, las personas que te reportan directamente, sino también parte en el proceso de la conversión, yo pido feedback, que todavía es bastante retador para la persona, ya sabes, darle feedback de repente a tu jefe o jefa, ¿verdad? O a tu líder. Pero aún así, si hay un ambiente de confianza, se logra yo lo obedezco muchísimo porque de verdad, a raíz de eso es que uno se puede dar cuenta de un montón de puntos ciegos que si no te lo dicen de forma respetuosa y amorosa, ¿verdad? No logras identificarlos y el primer paso es tomar conciencia de que tienes que mejorar. Entonces, en ese momento, tomas conciencia y empiezas a trabajar, ¿verdad? Entonces, sí ha sido un proceso tal- bueno, cuando he mencionado temas de Tai Chi, meditación, y recuerdo en una de las charlas, inclusive me preguntaron que si ¿y qué religión tenía yo? Sí, fue interesante la pregunta porque leí, vas alejando tal vez de un tema de tal yo soy de la parte oriental, exacto, exactamente. Entonces, yo ahí me acuerdo que lo expliqué, yo soy católica y católica practicante. Sin embargo, tal vez dentro de esta mentalidad mía inclusiva y un poco como de mente abierta, entonces he integrado otras herramientas que también me ayudan. La meditación, realmente yo hace muchos años la integré y puedo decirte detalles que capturé en alguna de las zonas sin que ser yo la experta, pero por ejemplo, entre reunión y reunión, para mí es vital tomarme un minuto, si es necesario, para sentarme, respirar, cierro los ojos, es como un reset, porque si no, como de repente las emociones y las energías que absorbí en esa reunión, que pudo haber sido o muy desafiante o muy tranquila, las pasaba a la siguiente. Tomo conciencia de eso y dije, no, un reset. Entonces ahí me ajusto otra vez, hoja en blanco y entro ahí. Otros temas que también y son cambios que he hecho diarios, el tema de la sonrisa. Yo voy manejando y no es que voy con amplia sonrisa, pero una sonrisa sutil en medio del caos. Sí. Entonces me verás a mí con una sonrisa sutil y inclusive me siento diferente a que si voy, ya sabes, pensando, tengo que hacer tal cosa y aquella tensión y la cara y todo, ¿qué hace? Yo me conecto de esa manera y digo, bueno, aquí hay que disfrutar los pajaritos y la lluvia y, y activo el tema del agradecimiento, gracias Dios por esto y lo otro, todo, hasta por haberme levantado en la mañana. Entonces, eso me cambia y creo que eso es parte de lo que yo logro traer a la organización de forma positiva. No quiere decir que no tenga problemas, infinidad, infinidad. Este, y ahorita, por ejemplo, el día de ayer, yo soy de Costa Rica, regreso de Costa Rica después de estar una semana cuidando a mis papás, que los dos me cayeron enfermos de 82 años
y había que atender el trabajo y la familia y los papás. Sí, Entonces, ahora de dar espacio. exactamente, entonces es, bueno, cómo acomodo todo y regresas, atiendes tu responsabilidad, ¿no? Yo creo que es una toma de conciencia importante de que, de cómo moverte en la vida y estar de alguna forma en calma, pero siempre en acción. Es como un tema de fuerza serena, tienes fortaleza, pero que transcurra serenamente. Y eso a mí me ha ayudado también hasta a pensar más claramente. Sí, sí, sí. A mí me encanta la frase de sin prisa y sin pausa, ¿no? Eso, sí, eso, no estar anticipándote todo porque no estamos desde el futuro. Exactamente. Entonces, pero sí tener como esta cadencia que te permite también pues tener este enfoque. Espero que se recumplan cosas tus papás. No, ya quedaron bastante bien. Ya también nos organizamos como familia, somos varios hermanos y esto nos toma un poco por sorpresa. Entonces, bueno, también eh, manejar toda la dinámica y las emociones alrededor de esta situación. Y estamos bastante bien Sí. caminados. Gracias por mencionar. Sí, y mira, es que además me da gusto que surja este tema porque es también dar este espacio a esa dimensión humana, que poco a poco ha ido evolucionando. Pero yo me acuerdo cuando comencé mi carrera profesional, no era común hablar de la parte personal, ¿no? Estaba mucho esta frase de muchas frases desde no vengo a ser amigos o los problemas se quedan en la puerta. Eso. Entonces ya como que tomabas otro rol que era el rol de el puesto que ocupabas, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando muchísimo conforme se han ido dando cambios en las organizaciones porque has mencionado muchos temas y uno de estos es cómo hoy el valor de las organizaciones está en lo que se comparta, y que es el conocimiento. Pero dentro de eso que se comparte no podemos estar filtrando solamente aquí te va mi conocimiento, ¿no? Sino somos un ser que incluye todo y hay que estar en ese compartir y concreando, ¿no? Algo distinto. Entonces, pues muchas gracias, esta nuevo compartimos esta parte. Y entonces en este paradigma de liderazgo, pues hemos hablado de esta importancia de la autoconciencia, de crear ambientes de confianza con el equipo, el agradecer, creo que también es algo importante y estos espacios de retroalimentación. ¿Hay algo más que abonarías a este paradigma de liderazgo, a esta invitación a lo mejor para ir moldeando hacia estas nuevas necesidades y desafíos que se tienen? Mira, agregaría solo un punto que considero importante y lo incluí también dentro de mi proceso. em, Ser congruente con uno, ¿verdad? Porque a veces está esta idea de, de, tengo dos hijas que ahorita ya están en sus 20 y la verdad he visto su evolución y de repente hay, especialmente ahora con redes sociales y todo, es como si tuvieras diferentes versiones de la misma persona. Es como caretas, que antes era lo que te decían los papás, ¿verdad? Que tienes como varias caras, ahora con redes sociales Ahí ya se ve. varios perfiles y ahí lo ves, ahí lo notas, porque entonces en verdad una era la Evangelina en el trabajo, otra era la Evangelina en la familia o con las amigas, porque tenías este paradigma mental de cómo debería ser, no sé, una directora de finanzas, una directora, entonces inclusive hasta la forma de vestir y todo. Sí. Entonces yo invitaría a buscar esa congruencia, de decir, de respetar tu esencia, de respetar tu personalidad, tus gustos y buscar un ambiente de trabajo que te permita ser como eres y aportar en esa medida, ¿verdad? Y creo que eso te alivia mucho el nivel energético que le dedicas a mantener todo ese montón de caras, Claro. ¿verdad? Entonces, si uno puede tener esa posibilidad de ese alineamiento entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ahorraste mucha energía y te sientes más tranquilo porque esa es tu personalidad, tu esencia. Yo, en muchos de los eh, va a ser interesante cuando lo digo, a la gente le suena interesante porque yo, en realidad, en todos los tests, yo salgo introvertida, sumamente introvertida. Sí. Te puedo decir que antes de los 30, inclusive tenía fuertes niveles de timidez. Eso de que hablar en público me daba dolor de estómago 3 días antes. Y las manos me sudaban y el pánico de que de repente estés hablando y se te bloquee la mente y no te salga palabra. O sea, ese tipo de escenarios, fatal, ¿verdad?
Bueno, fui trabajándole, sintiéndome más a gusto, pero claro, en la medida en que yo solucionaba el tema de autoconfianza, Claro. yo dije, allí está el detonante, tengo que trabajarlo. Sigo siendo introvertida y entonces también eso me ha permitido identificar, no sé, los momentos del día en que soy más productivo o el tipo de actividades que yo prefiero en la mañana o en la tarde. Algunas veces puedo acomodarlo, otras veces no, ¿verdad? Pero creo que yo a veces pensé al equipo, castígame y mándame a una fiesta donde no conozca a nadie. Bueno, me quedo en una esquinita, seguro, ¿verdad? Probablemente ya no tanto, ¿verdad? Y trato de forzarme, pero ese tipo de cosas es bueno uno entenderlo, tenerse un poco de paciencia, ¿verdad? Porque no te sale natural, tenerte un poco de paciencia y actuar de forma lo más natural posible. Y es como, esto es lo que hay, fluye, fluye y con Y también con ser la, compasiva, ¿no? eso, Sí. esas lo que a veces nos exigimos mucho, especialmente las mujeres Ujú. y profesionales y de repente no sé, cuidadoras o mamás o esposas o lo que sea, nos exigimos muchísimo. De hecho, y mantenemos una barda súper alta y eso también juega muy, muy en contra. Entonces también aprender uno a, pues a decidir las batallas. Así que no, que delegas, ¿verdad? Creo que eso es parte integral de tener una mejor calidad de vida y buscarla, o sea, sí, porque por lo menos a mí no me cayó del cielo, o sea, tuve que trabajarme. Hay tiempo, hay pensamiento, hay análisis. Eh, Probablemente lo hice en mi biografía, pero amo los viajes sola, Sí. ¿verdad? O sea, me he ido hasta 15 días y eso para mí es un espacio que cuando lo empecé a hacer y de repente había personas de mi círculo cercano que decían, ¿cómo es que te vas 15 días sola? O sea, explícame eso, ¿verdad? Y sin embargo, la parte interesante es que después muchas amigas mías empezaron a hacer viajes sola, Sí. aunque seas una semana, aunque sea un fin de semana largo. Ajá. Y entonces ahora ya lo integraron y dicen, bueno, sí lo copo para ir a analizar, pensar, meditar, lo que quiera, ¿verdad? Sí, sí. Estar con uno mismo. Exacto. Yo me destaco a pasear. Me encanta porque además yo creo que tenemos eso en común, también me encanta viajar y sola, porque además yo me gusta mucho decir que me gusta viajar sola porque me gusta perderme. Y acaso sola es común que me pierda porque tengo dificultad para ubicarme, pero me gusta perderme para encontrarlo, o sea, es como un ejercicio y además también como el ver cuáles son las habilidades que tengo, o sea, como retarme, ¿no? Es Claro, muy, muy rico. no se va a pasar nada. O sea, es en la medida de lo posible, uno, pues claro, ya uno sabe qué cuidados tienes que tener, sí, no te va a pasar nada. Y la cantidad de anécdotas e historias que yo le contaré a mis nietos o nietas algún día es increíble. Va a decir, sí, abuela, ¿cómo hiciste? Me encontré un ruso, me acuerdo una anécdota de un ruso en el tren de Florencia a Roma, en Online Inglés, y yo no hablaba ruso, claramente. Ajá. Pero ahí intercambiamos y ya me di cuenta que le gustaba, era Metallica en ruso, y yo le puse a cantar mantras, las dos señoras mayores italianas al frente, muertas de la risa. Después me pidió el teléfono, pero yo le dije, no, hasta que llegamos, muchas gracias, Oscar. Sí, pero son anécdotas increíbles que si vas con un grupo, no pasan, Exacto. ¿verdad? Sí. Entonces termina uno como cuentacuentos. Sí, sí, apenas alguien me decía viajando sola, es que nunca viajas sola. O sea, lo increíble es que nunca viajas sola porque siempre te vas encontrando con alguien, ¿no? Y construyendo estas historias. Y además yo creo que esto también se vuelve una analogía a lo que pasa en la organización. O sea, al final todo va siendo también como estos viajes, ¿no? O sea, te encontraste este ruso, fue un momento, compartieron canciones, gustos musicales, y eso pues es un ciclo, ¿no? Sí. Pero mientras fue esta parte como de ir compartiendo, ir creando, aprendiste algo, se llevó algo, ¿no? Entonces, creo que es el ir dando esta apertura a nuevas ideas. Y eso se ve claramente en la organización cuando hablamos de inclusión de ideas, pero más es esta profundidad de realmente tener la apertura a incluir ideas, ¿no? Hay, por ejemplo, y lo asimilas, lo relacionas súper bien con la empresa, porque también es darte la oportunidad cuando hay alguna actividad de estas maravillosas que hacen del Día de Gratitud o es el Día de la Amistad, no sé qué. Entonces, bueno, invitamos a todos los compañeros, compañeras a que vengan. Nosotros trabajamos muchísimo con firmas, la firma de DIY en India o en Estados Unidos. Entonces, también tenés gente de otras culturas entonces, lo rico que es sentarse, por ejemplo, con compañeros de India
o compañeros que tenemos acá trabajando en México a preguntar, sí, ¿y cómo es? ¿Qué te gusta? ¿Cómo hace, no sé, el tema de la comida? ¿Cuáles son tus tradiciones? Totalmente, ¿verdad? La cultura es totalmente diferente. Entonces yo he preguntado muchísimo. Entonces ahí es donde te da la oportunidad de ir conociendo. Y ahí realmente es donde está el, la base del el canal de confianza que se genera. Porque entonces conoces un poco más por de dónde viene, qué le gusta, etcétera. Y entonces cuando se viene lo que son las actividades de trabajo propiamente, entonces ya existe esa cordialidad, esa conexión y le ponemos a trabajar fuerte, ¿verdad? Que eso Sí. esa es la idea, buscar oportunidades y todo. Pero hacer la conexión es importante y darse ese tiempo también, ¿verdad? No pasar uno lleno de reuniones y llamadas y cosas y no te das la oportunidad de aprovechar esos momentos. Claro, claro. Entonces creo que aquí pues lo importante es que cuando damos este espacio de apertura, eso nos genera de alguna manera pues inclusión y eso nos da riqueza, la diversidad. ¿Ve? Y entonces aquí entramos a este tema de diversidad, precisamente, ¿no? Donde hablamos, pues tú correspondes a este sector STEM y eres de este 28% de las mujeres que está en este sector de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero además ocupando una posición de liderazgo, ¿no? Que ahí ya ha roto esquemas, ¿no? Desde ahí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti llegar hasta aquí? Mira, el viaje ha sido extraordinario. O sea, realmente ¿verdad? Si hablo con la Evangelina de los 22, 23 años a donde estoy ahorita, el, el enriquecimiento en muchísimos aspectos, un viaje extraordinario. Sí ha sido también claramente, ¿verdad? Mucha energía, mucho trabajo, mucho foco y también como muy confiada en mis capacidades, ¿verdad? En el caso de tecnología, que es un área, ¿verdad? Donde mayoritariamente hay hombres y en finanzas también, ¿verdad? Entonces, son mundos donde no ves mucho liderazgo femenino. Entonces, muchos de los líderes que he tenido yo en mi carrera se han sido hombres, pero he tenido la fortuna y especialmente dentro de igual, de contar con esos mentores, ¿verdad? Donde me puedo sentar y hacerles preguntas directas, ¿verdad? De carrera, de la forma en que han tomado una decisión o analizan las cosas. De- Detalles, por ejemplo, que fui identificando, que de repente yo cuando escribía algunas, ¿verdad? En un correo electrónico, era una novela maravillosa, extraordinaria, que un poco con capítulos, entonces sí, sí, exacto. Y en el proceso, claro, empiezo a pedir feedback y todo, y en algún momento alguien me dijo, mira, es que tienes que sintetizar, y yo, pero ¿cómo? Sí, tienes que sintetizar. Entonces empiezo a trabajar en la forma en que me comunico, especialmente para el sector masculino, que tiende a ser muy concreto. No todos, ¿verdad? No puedo generalizar, pero empiezo yo entonces a identificar que sí tenía líderes y jefes que, ¿verdad? Tenían, y no porque no quisieran leerlo, es que no tienen tiempo. Les hubiera encantado tal vez leer la novela, sí, lo tienen tiempo, lo que tienen son 5 minutos ok, ese es el problema, ¿qué necesitaban? Y necesito, entonces era muy concreta y de vos lo que necesito es, el visto bueno para tal cosa. Y ya, lográbamos 3 correos y lográbamos la decisión. Entonces, claro, uno tienes que tener la posibilidad, yo tuve que empezar a retar mi propio estilo de comunicarme o de hacer las presentaciones. Leer mucho a la otra persona es importante, ¿verdad? Importantísimo para, por ejemplo, igual de las cosas que aprendí es preguntarle a mis líderes o a mis jefes es cuáles son sus objetivos, porque yo me tengo que alinear a los tuyos. Ujú. Entonces, esa para mí es una conversación súper importante. ¿Qué es importante para vos? ¿Qué es importante para la organización? Que son, de repente, por lo menos en mi tiempo, bueno, algo que te enseñan en la universidad, esos detalles. Y son los pequeños, grandes detalles que hacen una diferencia a la hora que entras en el mundo laboral. Por el otro lado, sí, ahora dichosamente hay más posibilidades de
que tener algún tipo como de role model que, ¿verdad? Las nuevas generaciones de mujeres en STEM puedan ver y vean que es totalmente factible. Que yo tuve, cuando tuve a mis hijas, yo seguí trabajando. Es un malabar, ¿será? Es a brincos y a saltos, pero se logra, por un lado, si uno pues tiene realmente el interés, ¿verdad? Y bueno, va un día a la vez, tampoco puedes hacer mucho plan a largo plazo, pero también por el otro lado, si se hace una organización que te da esas flexibilidades, porque de repente antes el tema maternidad y entonces ya casi que ni te preguntaban la edad y te decían, ¿verdad? Y está pensando en tener hijos. Sí. Así es, ahí me preguntas la edad. Eso, y ahora no, Dios guarde, o sea, no. Y, y uno, volviendo a tu pregunta, ocurre al principio ahora de la función del líder, tuvimos una compañera acá que, pues, ya pasó el proceso de maternidad y tuvo su bebé y todo, y y es clásico en el caso de las mujeres profesionales que con el primer bebé se hacen un cuestionamiento muy fuerte de qué hago, ¿verdad? Y es totalmente válido, o sea, si quieres, ¿verdad? Quedarte en la casa y cuidar al bebé y todo es totalmente válido, si eso es lo que dice tu corazón, así como si es totalmente válido el quiero seguir trabajando, ¿verdad? Pero ese proceso no es fácil y es de varios meses y toma un tiempo. Pero me acuerdo que de las primeras cosas que yo planteé es preguntémosle qué quiere hacer, ¿verdad? Y si es un medio tiempo, ofrezcámosle el medio tiempo. E inclusive en el equipo fue como, ¿cómo medio tiempo? Yo, pues sí, contratamos el otro medio tiempo a otra persona. Exacto. Tiene que haber alguien que necesite un medio tiempo. Y entonces las unimos y para efectos de nosotros es un tiempo completo, no pasa nada. Pero era lo que yo te decía, poner ese tipo de retos, de soluciones que tal vez de forma natural y por el día a día uno no las ve o el éxito no las veía. Entonces, abrir eso es importante. Yo en el camino tuve que ir tomando una serie de decisiones y funcionó. En realidad, te digo, fue un camino pues lleno de retos, diría yo, básicamente, que se pueden ir solucionando, pero es totalmente posible moverse en un ambiente corporativo a este nivel y disfrutarlo. Y si eso es lo que te llama la atención, igual si lo que decides es ser empresaria, pues igual, ser empresaria tiene un montón. De repente más, de repente otro montón de retos, de repente más, ¿verdad? Pero si eso es lo que dicta tu corazón, si esa es tu pasión, si eso es lo que te llama, hazlo, hazlo y no te quedes con la idea o sea, para mí parte de mi mentalidad es, yo prefiero ¿te acuerdas cuando en lugar de, te imaginas si hubiéramos hecho tal cosa o tal otra? Hazlo, sigue tu corazón, ¿verdad? Y plantéalo y entrale fuerte al asunto, ¿verdad? Has mencionado muchas cosas, quiero destacar dos. Una de ellas es esta parte que dices de la flexibilidad, y si no, uy, ¿qué tal, no? ¿Por qué no en medio tiempo? Que creo que es nuevamente pues este enfoque en las personas, el enfoque en lo humano, y para tener ese enfoque es clave entender las necesidades y empatizar con ellas. Entonces ahí es un claro ejemplo ya aplicado de cómo se pueden llevar a cabo. Y el otro que no quiero dejar pasar es esta parte que yo te he escuchado y veo mucho en ti como esta apertura siempre a preguntar, a, a pedir un feedback, ¿no? Hay una autora que a mí me encanta que se llama Brené Brown y yo leo todos sus libros. Ahora estoy en Tertulli. Es la experta, tiene una conferencia sobre vulnerabilidad. Sí, Sí, es extraordinaria. sí, sí, es experta como en estudios sobre el vergüenza, ¿no? Entonces ella habla mucho de esto, de la importancia de ser vulnerable y cómo eso te lleva a la valentía. Y de verdad que yo cada vez que la leo me inspiro, hago notas pero el verte a ti, escucharte, de verdad que para mí ha sido así como el ejemplo de esa vulnerabilidad, porque en cada cosa que vas comentando veo esta voluntad de vulnerar que decir, ya estoy en esta posición, ¿qué necesito mejorar? A ver, era la telenovela, ok, y lo voy a cortar, ¿no? Pero siempre es esta parte, claro, que viene, nace de un ejercicio de tu confianza, que se tuvo que trabajar, ¿no? Total, no nací así. Pues echar más. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces esa parte yo creo que
es muy importante, resuena además también mucho conmigo y por eso quiero rescatarlo mucho porque creo que esta autora lo que propone a mí se me hace muy, muy valioso, pero de pronto es un poco desafiante cómo llevarlo a la organización. Y creo que aquí nos has ido dando muchos ejemplos de cómo se puede llevar a la organización, ¿no? Cómo a través de un feedback estamos ejercitando esa vulnerabilidad y esa valentía. Claro, o igual del- de lo que se ve en los estudios es que, por ejemplo, las mujeres ocupamos sentirnos sobrecalificadas para aceptar tipo esto. Y eso es real. Lo he visto. Casi que, ¿verdad? O sea, yo veo el potencial de alguna compañera y se le ofrece un puesto de mayor responsabilidad y casi que tengo que trabajarlo psicológicamente Sí, para que ella no lo sienta como una amenaza y que vea que realmente, porque estoy viendo que es total y absolutamente capaz. Cuando a mí me ofrecen, me acuerdo, yo entré a EY como directora de tecnología y ya estaba trabajando, pues haciendo lo que tenía que hacer y todo, pero a los 8 meses de una reunión con el managing partner, que es el equivalente al CEO en EY Centroamérica, él tiene una reunión conmigo y me ofrece ser la CFO. Yo acababa de leer el libro de Sheryl Sandberg, el Lean In, ¿verdad? Que ella fue la COO de Facebook. Extraordinario libro. sí. Yo acababa de leer ese libro y ella, dentro de las cosas que mencionaba, es esta situación de que las mujeres nos tenemos que sentir sobrecalificadas. Tomo conciencia de eso y unos meses después me ofrecen un trabajo como directora financiera. Y yo dije, nanosegundos, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al tercer que hago es, contá conmigo. Si crees que yo soy la persona para el puesto, contá conmigo. No soy estrictamente financiera, pero te prometo que haré todo mi mayor esfuerzo para cumplir con el rol, tener mi compromiso. Cuando yo salí de esa oficina, yo dije, ¿en qué me metí? ¿Qué pasó aquí, verdad? Pero ya estaba hecho, ¿verdad? Sí, probablemente si yo me hubiera ido a mi casa a pensarlo y tenía 2 hijas y esto, ¿verdad? Y un gato y un perro, y no sé qué, yo probablemente de repente hubiera declinado Claro. y no estaría aquí. Sí, por supuesto. Básicamente, entonces yo dije, no, tuve que igual preguntar, tuve rodeada de un equipo de trabajo extraordinario que me ayudó muchísimo a entender el rol y, y muy bien porque era ver el negocio desde un punto de vista financiero Ujú. y bueno, lo trabajé y le entregué todo mi mayor esfuerzo, realmente le puse mucha gana y con ellos mira que estuve 10 años Sí. y participando en sus juntas directivas con el resto de los socios que son unos personas, unos hombres extraordinarios en tema de negocio, de liderazgo ¿verdad? Muy, muy buenos. Entonces, ahí, cuando yo veo eso, ¿verdad? Y compañeras que de repente les toma un tiempo para apuntarse al siguiente nivel, es trabájalo, ten confianza, todo lo puedes aprender, todo, todo. Nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, muchísimas herramientas en lo que es EY, se trabaja muchísimo con herramientas de autoaprendizaje. Ajá, ajá. Hay bibliotecas enormes de Cool Patch, inclusive un MBA se puede llevar sin costo. Todos los empleados de EY a nivel mundial tienen esta posibilidad y entonces te autocapacitas y presentas los exámenes y todo y lo vas llevando. Entonces, siempre esa curiosidad y esa hambre de aprender es importante que te acompañe. Ujú, ujú. La otra gran pregunta que yo a veces me hago cuando tomo las decisiones, ¿verdad? Es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí. A ver, Evangelina, bueno, a- le apunto a este puesto y lo peor que puede pasar es que dentro de un año pues el asunto no funcione o el negocio no funcione, lo que sea, bueno, tengo que seguir usted abajo. Ahora, se dice fácil, ¿verdad? Pero sí, es que está una incertidumbre, pero ¿cómo la minimizo? Bueno, financieramente tengo que ser muy ordenada, porque lo que a mí, por lo menos a título personal, me agobia, me inquieta, me genera ansiedad, Esa solidez. es que, ¿verdad? Necesito salario, entonces, bueno, necesito bonos, no me endeudo. En lugar de, y me pasó, ¿verdad? En lugar de comprar una casa, estando en Costa Rica, ya ahorita en México no, pero cuando tuve oportunidad de comprar una casa, entonces no era sobreendeudarme, algo cómodo que pueda yo sentirme tranquila de que puedo pagarlo aunque no tenga trabajo. Ujú, Pero es eso, o el auto, ¿verdad? Después sí, las decisiones de auto muy controladas. ujú. Tiendo a inclinarme casi
La casa no, porque es un activo muy grande, pero las otras cosas es de contado. Tarjeta de crédito con mucho cuidado se maneja. Entonces, eso me da paz y tranquilidad, entonces no estoy atada a, porque también en una posición, especialmente una financiera, tenés que mantener una objetividad, ¿verdad? Porque ves una serie de decisiones y también es como, bueno, eh, ¿estás de acuerdo con lo que está ocurriendo ahí? Sí o no. Y si no estás de acuerdo, tenés toda la posibilidad ética de moverte a otro lado. No estoy de acuerdo, por las razones que sea, salís, ¿verdad? Pero no quedarte por necesidad, eso es comprometerte. Y los valores, bueno, Claro. es otro tema. Tus valores te guían, tus valores te guían. Yo, porque en algún momento, en mis 25 decliné la oferta en una empresa cuyo producto, y no voy a entrar en detalles, yo no comulgaba con ese producto y no podía entrar en esa empresa porque no creía que el producto que vendían era sano para la salud. Declino. Sí, y se recuerda la reclutadora, pero te van a pagar un montón de dinero, pero los beneficios se le... Todo es lo que tú eres. No puedo, mis valores no puedo verle la cara a mis papás y decirle estoy trabajando en tal lado, porque me lo van a cuestionar. Sí, ¿qué es esa importancia de conocer como tu ADN o personal, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? Porque eso te permite moverte en el sí cuando ya tienes claros tus nos. Exacto. Bueno, entonces ya te mueven sobre lo que quieres. Exacto. Ay, Eva, pues muchísimas gracias por toda esta charla. Hemos hablado hasta ahora de los retos de la inteligencia artificial en las organizaciones, cómo lograr este equilibrio también con lo humano, a veces moldear un nuevo paradigma de liderazgo, poner a las personas al centro de la organización, y creo que algo que ha sido también muy, muy importante es esto con lo que estamos cerrando, los valores que tienen que ver con esta autenticidad y que desde ahí te desempeñes en tu rol profesional. Entonces, para cerrar esta entrevista que he disfrutado muchísimo, quisiera, bueno, pues hacerte unas preguntas de estas tarjetas Work Connections para conocer un poquito más, que nos puedas compartir un poco más desde este ser auténtico, cuáles son tus aspiraciones, tus motivaciones, tus grandes aprendizajes. Entonces, pues te invito a que tomes una tarjeta y hacemos unas 2 rondas. Ok, de cualquier color, de lo que quieras. Cualquier color y veamos qué. Para sentirme más vulnerable todavía. Ok, dice motivaciones y pasiones, ¿qué es lo que más te apasiona del trabajo? Mira, clarísimo. Es de las cosas que a mí más me motiva y fue también una de las razones de por qué salí de Latinoamérica Norte, trabajar en finanzas, a convertirme en directora en GD en México. Es porque tengo la posibilidad y he tenido la posibilidad de, en algunos momentos de mi carrera, trabajar con gente muy capaz, pero poder ayudarla a encontrar su potencial, su siguiente nivel. Y entonces ves esa chispa en los ojos de las personas cuando cruzan la puerta, ¿verdad?, de tu oficina y dice, lo logré, lo logré. Eso a mí realmente me motiva, ¿verdad? Porque veo que se realiza la gente, ¿verdad? O sea, disfruta y se realiza y eso a mí me apasiona del trabajo. También claramente eso conlleva a lograr todos los objetivos que andamos buscando como organización y mantener, ¿verdad? Esa disciplina en las métricas y todo, que eso es importante, pero para mí nace de que las personas se sientan apasionadas en su trabajo, productivas, contentas, y si tenés compañeros y compañeras y que andas es contagioso, ¿verdad? Si tenés un ambiente de todos se sienten bien, es contagioso y nos podemos enfocar entonces en los temas que tienen que ver con la empresa y las métricas que tenemos que cumplir, pero ya tenés una muy buena base Claro. y lo disfrutamos. Sí, 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 y yo te escucho y me vino a la mente esta palabra contagio, ¿no? Porque efectivamente cuando hablamos de esta valentía, pues se da esta cuestión colectiva donde se contagia esa valentía. Que también te traes un contagio a nivel de entusiasmo como también de apatía. Sí, claro. ¿Verdad? Si tenés un equipo de trabajo que entra, creo que hay un meme que se ve como un oso polar arrastrándose, ¿verdad? Ahí en la nieve. Sí. Si tenés un equipo de trabajo que es como el oso arrastrándose en la nieve, pues está difícil, Sí, ¿verdad? Y eso se contagia también, negativismo se contagia. sí. Entonces es como, Sí, es el optimismo. Vamos en sintonizar. claro, ¿dónde te quieres enchufar? O te llamas, uno decide.
Sí, Quiere ver todo oscuro, quiere ver todo lleno de luz, decía, porque es lo mismo. muy bien. Pues, ¿te parece si tomamos una más para cerrar con el Claro que sí. Vamos acá. Dice sueños y metas. ¿Qué pequeño logro reciente te hace sentir orgulloso? Mira, si tú tenía 13 años cuando yo me leí unos libros, unas novelas que llevó papi a la casa de Loxan Rampa, era el tercer ojo. Entonces era una historia mágica de monjes tibetanos y, ¿verdad? Era una historia sí, del Dalai Lama y monjes tibetanos y no sé cuánto. Mis papás son muy católicos, pero bueno, Llegó acá. llegó a la casa, Disney lo regaló y yo me lo absorbí. O sea, yo me acuerdo que fue como en 4 días que no quería ni salir de la habitación para leerme de esos libros que capturan. Y yo a los 13 años, ¿verdad? Soñaba con los ojos abiertos y sigo soñando con los ojos abiertos. Entonces, un, una de las metas que yo tenía cuando tenía esa edad es visitar esa zona del Tíbet, ¿verdad? Ah, No, este año no voy a lograr el Tíbet todavía, porque bueno, requiere un poco más de trámites, pero sí Butano, que lo te va a dar a lista. Entonces, sí, en efecto, ahora logré hace poquito ya calibrar todo lo necesario para pasar una semana en Bután, caminando por las montañas, logrando algunas sesiones de meditación. Igual voy sola. qué increíble. Sí, exacto. Y es algo, como te digo, que lo traía desde Desde los o 13 sea, años. nunca es tarde, nunca es tarde. No, no, no guardes tus sueños, apúntalos en un cuaderno y no sé, cada 2 años, léelo. ¿Cuáles eran tus sueños? Yo lo traía desde esa edad. Y ahorita, como te digo, muy contenta, con el corazón tierno y contento, porque voy a darme ese regalazo. Ay, qué Ese bien. Muchas regalo. felicidades, Chambracho, súper expandida y yo creo que esa versión de Eva de 13 años estará celebrando. Brincando por esas montañas, brincando por esas montañas, porque sí, finalmente me, me lo, me lo, me lo estoy regalando, ¿verdad? Y me siento sumamente contenta por eso. Entonces, como te digo, los sueños se cumplen. Solo hay que tener paciencia. Es que solo queremos ya. Me hubiera encantado, claro, a los 20 o 25, pero no había ni así. Era ni otro tiempo de llegar. Los tiempos son perfectos. Confía en los tiempos son perfectos. No antes, no después. Este era el momento y todo se confabuló para que yo lo lograra. Fantástico, disfrútalo. Es así. Pero no te olvides nunca de tus sueños. ¿Qué te hace soñar? Hazte siempre esa pregunta, ¿qué te hace soñar? Y la otra gran frase que también la llevo, me ha acompañado a lo largo de la vida, me la dijo mi padre a los 15 años. Estás donde estás por las decisiones que tomaste hace 5 años. Eso fue. Realizar las decisiones. Entonces me dijo a mis 15 años, estás tomando las decisiones que te llevarán a donde vas a estar a los 20. Y yo, my God, listo, no se diga más. Exacto, y así, entonces yo estoy donde estoy por las decisiones que tomé hace 5 años. ¿Para dónde voy? Pero tienes que tener claro a dónde quieres ir, porque si no cualquier lugar es válido. Llegas, porque que vas a llegar al final vas a llegar. Pero lo importante es a qué lugar quieres llegar. Entonces, tenerlo claro, sentarte un ratito, pensarlo, anotarlo, calibrarlo y apuntar. Si en el camino cambias, no pasa nada. Entonces apuntas para el otro lado, pero siempre con Sí, punto identificado en el futuro de qué exacto. es lo que quieres hacer. Sí, y es conciencia. Correcto y presente siempre. Pues muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias por esta entrevista. La he disfrutado muchísimo. Estoy segura que la audiencia también la va a disfrutar y se va a inspirar y motivar tanto como yo. Y pues, gracias nuevamente. Gracias a la audiencia. Esto fue un episodio más de Change the Office.